Como bien hablábamos hace poco, hace 2000 años, el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra. Y un domingo como hoy, Él entró a la ciudad de Jerusalén. Y esa última semana realmente fue el tiempo, el último momento en que este mundo lo vio aquí en esta tierra. Claro, Él se manifestó a sus discípulos, a los creyentes, varios días después, como 40 días después todavía, Él siguió apareciendo a sus discípulos. Pero el mundo lo vio por última vez en esta última semana hace 2000 años. Su muerte, bueno, su vida, su muerte y su resurrección es lo que a nosotros nos permite hoy tener vida eterna. Es algo que es un regalo. Él vino a ser el camino para llegar al Padre. Entonces, y cuando Él ascendió al cielo, Él hizo una promesa. Bueno, la hizo antes inclusive. Yo quiero que vaya al libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Esa porción de Juan, desde el capítulo 13 hasta el 17, es uno de los discursos más largos que aparece del Señor Jesucristo. Es un discurso de varios capítulos y es un discurso privado solo para sus discípulos. Entonces, y en el capítulo 14, versículo 2, Él dice lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él hizo esta promesa y yo quiero hablar de los detalles de esta promesa el día de hoy. Esta promesa es una promesa que su cumplimiento para el mundo es una locura. Y quizá para muchos cristianos que están aquí hoy es una locura lo que voy a hablar hoy. Pero no lo hablo yo, está en la palabra de Dios. Entonces, es una locura que Dios ha prometido que va a ocurrir próximamente. Pero ya ocurrió una vez en el pasado. Por eso el mensaje de hoy se llama la promesa del futuro pasado. Del futuro pasado. Así como los X-Men, los días del futuro pasado. No sé si vieron, ellos copiaron el tema de mí. Jesús dice acá que en la casa de su Padre hay muchas moradas. O sea, hay mucho lugar. Nuestro Padre Celestial tiene lugar para todos aquellos que han escogido seguir a Cristo, creer en Jesús. Y dice que Él fue a preparar lugar. Y esto habla de cómo es la boda judía. La boda judía ocurría en donde el novio iba con un valor que iba a pagar por su esposa o su futura novia, firmaban un contrato de esponsales, le llamaban. Entonces, digamos, a alguien le gustaba a alguien, chicos, déjenme ver, ¿quién aquí? ¿Quién tiene novio aquí o novia? ¿Alguien? ¿Un voluntario? No. Entonces, digamos, si, voy a poner yo antes de conocer a Susan. Ya que no vino, voy a hablar de ella, y es que ella habló de mí la vez pasada. Cuando conocí a Susan, pues ahí ella me perseguía y todo. Ya, ustedes ya saben la verdad. Entonces, cuando le propuse matrimonio, ahí fui, estaba mi suegra, estaban mis padres. Entonces les dije, me quiero casar con ella. Entonces ahí le di un anillo. Ahí no éramos esposos, éramos novios. Pero en varios meses nos íbamos a casar. ¿Qué ocurre? En los judíos es distinto. Desde ese momento en donde ya se sella de que van a casarse, ya a la novia se le considera su esposa. Y si ella anda con alguien más, se considera adulterio. Entonces, ya se trata, de hecho, desde ese momento los bienes de la esposa son del esposo. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ojo, preste atención en esto, para que no se apresuren, ¿verdad? El novio, para lograr eso, tenía que pagar un alto precio por su novia. Y ahí firmaban un contrato de esponsales. Entonces, y lo sellaban con vino. Entonces, así lo sellaban. Luego el novio se iba a preparar el lugar
donde iban a vivir. Ojo, hombres, preparen el lugar donde van a vivir. Entonces no es que van a vivir de puro amor, ¿verdad? Preparen el lugar. Mujeres digan, sí, amén, gloria a Dios, digan. Entonces, él se iba a preparar el lugar donde iban a vivir. Y luego, el día de la boda, él venía en cualquier momento a traer a su esposa para llevarla allá a la casa de sus padres. Con razón muchos viven en donde los suegros, ¿verdad? Pero allá una casa grande, ¿verdad? O sea, él iba a preparar lugar y la venía y la tomaba y la llevaba y allá duraba 7 días la ceremonia. Entonces, Jesús aquí está diciendo eso exactamente. Yo me voy, pero me voy a preparar un lugar en la casa de mi Padre porque hay muchas moradas. Y allá donde yo voy, ustedes van a estar conmigo. Yo voy a volver por ustedes y me los voy a llevar para que estén conmigo. Entonces, esa es la promesa. Su reino no es de este mundo. ¿A dónde quiere vivir usted aquí en este mundo? ¿Quiere vivir en Dubái? ¿Quiere vivir en Miami? ¿Quiere vivir en New York? Nada de este mundo se compara con el reino de Cristo Jesús. Nada, lo mejor que usted pueda pensar. No es que mire que quiero irme allá a Dubái porque allá llueve oro, las calles son de oro, los carros son de oro y me los puedo robar. No. No, o sea, ni la mejor ciudad, ni la más segura de este mundo puede acabar con la enfermedad, con el pecado, ni con la muerte. Pero en el reino de Cristo Jesús, nada de eso existe. Ya la muerte no existe, la enfermedad tampoco, ya no va a haber más llanto ni dolor. Dice que ni calor alguno va a haber. Fíjense que cuando yo veo ese pasaje, cuando la iglesia es llevada al cielo, una de las cosas que le dice a esa iglesia que ha llegado al cielo, ya no va a haber calor alguno. El sol no los va a calentar más. Cuando yo pienso en eso y miro el calentamiento global, ¿será que está hablando esta temporada? Porque estamos viviendo tiempos difíciles realmente en temperatura. Allá no van a existir ladrones, no van a haber personas así que hagan lo malo, no van a haber leyes que afecten a las personas, no van a haber diputados así que de repente puedan. Hay diputados buenos, quiero decirlo. Y tenemos que tener más diputados que crean en Dios en el Congreso Nacional. Para que las cosas cambien, tenemos que tener personas que empiecen a incursionar ahí. Yo creo que el cristiano no debe estar ajeno a la política. Pero un pastor meterse en política, creo que ahí está confundiendo su llamado. Pero creyentes, mire cómo me gustaría que varios de ustedes fueran diputados. Les daría el voto a ustedes. Amén, ¿verdad? Sí, o sea, que hubieran leyes en favor del pueblo de la nación. Eso sí tenemos que lograr. El reino de Jesús no es de este mundo. Él nos va a llevar a ese lugar. Entonces, la venida de Cristo Jesús va a ocurrir en 2 tiempos, en 2 momentos. Uno, por su iglesia, y luego el segundo, a reinar en este mundo. Hoy quiero hablar del primero, de cómo va a ser el rapto de la iglesia. Este tema que voy a explicar hoy, por muchos años no lo prediqué, porque a pesar de que me lo habían explicado, no encontraba la evidencia bíblica que lo confirmara en la manera que me lo habían presentado. Hasta que pude encontrarla, estuve 2 años estudiándolo así. Pero hoy quiero hablar de ese tema. Es un tema precioso, maravilloso, que cuando usted lo lea le va a sonar locura. Le va a parecer esto no es cierto. Pero de ahí vamos a ver que esto ya ocurrió una vez. Y que ya ocurrió y va a volver a ocurrir. Saque su calculadora al final del culto porque la va a ocupar para calcular algunos datos. Entonces quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 5. Versículo 1. Dice así. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así como un ladrón por la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces como el dolor a la que está de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina,
y no escaparán de ningún modo. Lo primero que quiero aclarar de todo este estudio es, si alguien le dice, mira, el Señor viene tal día, tal fecha, no, anda perdido, no haga caso. Así han surgido ya denominaciones que han puesto fecha a la venida del Señor, ¿y qué resultó? Él no vino. Y entonces se inventan otra para no aceptar su error, y entonces ponen otra fecha y salen con otras explicaciones. Entonces Pablo dice, acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Pero lo que sí tiene que saber es lo que él dice. Porque vosotros sabéis, o sea, nosotros sabemos exactamente que el día del Señor viene como un ladrón por la noche. Él viene así, sin que lo sepamos directamente, pero también dice más adelante que nosotros somos del día, para que ese día no nos sorprenda en oscuridad. ¿Será que Dios lo va a sorprender a usted estando a oscuras? Entonces, el día del Señor viene así. Cuando digan paz y seguridad, entonces como el dolor a la que está de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo. ¿Qué le parece esa frase, paz y seguridad? ¿Cómo le suena esa frase? ¿La ha escuchado usted? Sí, la hemos escuchado. ¿A partir de dónde la ha escuchado usted? ¿Ah? Desde la ONU, correcto. Desde la Segunda Guerra Mundial, el hombre se dio cuenta que era capaz de destruirse a sí mismo. Con las armas nucleares que lanzó allá en Japón, se dieron cuenta de esa capacidad que tenemos de destruirnos. Entonces todas las naciones se unieron, o muchas naciones, y de ahí ya casi todas, y establecieron la Organización de Naciones Unidas. Y el objetivo número uno de esa organización, búsquelo usted, es paz y seguridad internacional. O sea, el mundo entero empezó a decir paz y seguridad desde esa creación de la ONU. ¿Por qué no dijeron pura vida? ¿Por qué no dijeron eso? No, claramente dijeron paz y seguridad. Pastor, esa es una casualidad. ¿Será así? Con esto del 11 de septiembre, paz y seguridad es lo que más reclama el mundo. Cada vez que ocurre algún atentado, paz y seguridad es necesario. Cada vez que ocurre una guerra, paz y seguridad es necesaria. Entonces, y lo que dice la profecía aquí es que cuando todos digan paz y seguridad, van a empezar los dolores de parto. ¿Qué ocurre cuando empiezan los dolores de parto en una mujer? Quiere decir que el nacimiento está cerca. A unas cuantas horas, no sé si días, pero unas cuantas horas, podríamos decir, está el parto. ¿Y los dolores qué van a hacer? Van a empezar a aumentar hasta el punto de dar a luz. No somos mujeres, pero he visto a mi esposa cuando dio a luz. Dolores fuertísimos, dolores increíbles. Yo creo que lo más cercano que los hombres experimentamos es cuando nos da gripe. Ahí, que quedamos tendidos en la cama. Cuando nos da gripe quedamos ahí, que ocupamos suero, ¿verdad? Entonces los dolores, desde ese momento, cuando digan paz y seguridad, según este pasaje, van a empezar a crecer. Van a empezar a aumentar. Las contracciones van a ser más frecuentes, hasta el punto de dar a luz. Y eso es lo que dice este pasaje. Y si usted mira hoy la naturaleza, cada día hay más cosas que ocurren en la naturaleza. Cada día hay eventos que nos sorprenden en la naturaleza. La política, vemos cosas también pasando. La ciencia y la tecnología también está lista para el cumplimiento de las profecías. La tecnología está, o sea, cosas que parecían increíbles ya están listas. ¿Cómo es que Juan visualizó todo eso? ¿Cómo es que Juan visualizó que nadie iba a poder comprar ni vender sino el que tuviera una marca en la mano o en la frente? ¿O cómo visualizaron de que le iban a dar vida a una imagen, a una estatua? Todos los ídolos antes de ese momento en Apocalipsis eran ídolos que no hablan ni oyen. Pero va a haber uno que van a crear, y yo creo que es pura inteligencia artificial, que sí va a hablar y va a oír. Entonces, la tecnología está lista para el cumplimiento de las profecías.
La proliferación de religiones falsas también apunta a la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está a la puerta, está cerca, su venida está cerca. Primera Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 10. Dice así: y esperar de los cielos a su Hijo. ¿A quién espera usted? A Jesucristo. Usted no espera a nadie más, no espera que venga el Papa, no espera que venga alguien ahí raro. ¿Cómo es que se llama aquel muchacho? José de Jesús Miranda se llamaba, ¿verdad? No espera a ese. Usted espera de los cielos a su Hijo Jesús. Dice así: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y aquí quiero que me presten mucha atención. ¿De qué nos libra Jesús? De la ira venidera. ¿Lo libra usted de la tribulación? Ese es mi punto de diferencia en la interpretación de Apocalipsis. Busque un pasaje que nos diga que nos libra de la tribulación. No existe. De lo que nos libra es de la ira venidera. Preste atención en eso. Él nos libra de la ira venidera. Sé que hay posiciones que dicen el rapto es antes de la tribulación, después de la tribulación. Así dicen. ¿Lo ha escuchado usted? Pero no hay un pasaje que nos diga que nos libra de la tribulación. Es más, hay muchos pasajes que dicen que por muchas tribulaciones tendremos que entrar al reino de los cielos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿De qué nos libra Él? De la ira venidera. Y para mí los términos son muy importantes. O sea, el detalle para mí tiene que ser preciso. ¿De qué nos libra? De la ira venidera. Y la pregunta entonces que usted haga cuando lea Apocalipsis es: ¿cuándo comienza la ira? Vaya y revíselo. ¿Cuándo comienza la ira? De hecho, estoy pensando si vamos a hablar algo de esto todavía el otro domingo. Tal vez sí. Entonces, aquí hay una promesa. ¿Esta promesa para quién es? Para los creyentes, para todos y cada uno de los cristianos. ¿De qué nos libra Cristo? De la ira venidera. Y no se preocupe, o sea, solo es un tema de términos. De que alguien, sí, nos va a sacar de la gran tribulación, sin duda, de eso nos libra, no se preocupe. No es que nos vamos a quedar aquí a sufrir, no. Entonces, solo es un tema de términos. ¿Cómo es esto, pastor, que Cristo promete a la iglesia librarlo de la ira venidera? ¿De qué forma va a ocurrir eso? ¿De qué manera Él va a sacar a la iglesia para librarlo de la ira venidera? Y este es el punto. Y aquí es donde quiero que me preste atención. Yo sé que tal vez está cansado, tiene sueño, tiene hambre, pero aquí présteme atención a lo que viene. Entonces, primero, nuestra ayuda siempre viene de Jesús. Siempre viene del Señor. Nunca va a venir de otro lado, sino de parte de Él. Y Primera Tesalonicenses 4, aquí empieza la situación. Primera Tesalonicenses 4. ¿Cómo es que Dios nos va a sacar? ¿Cómo es que Dios nos va a librar de la ira venidera? Vea. Primera Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, presta atención, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes, al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ve aquí, vea cómo es que va a ocurrir esto. Dice que el Señor mismo va a descender del cielo, pero no dice que va a venir a la tierra. Desciende del cielo, y yo aquí, forma de pensar, Vladimir Ávila, desciende del cielo, del tercer cielo donde está, pero viene y lo vamos a recibir nosotros en las nubes, en el aire.
No es que Él viene a la tierra en ese momento. En el rapto de la iglesia, esa es la diferencia. Él viene y desciende de los cielos, pero en el aire nosotros nos vamos a reunir con Él y estaremos con Él para siempre. Él ahí, estando en el cielo, Él con voz de mando, con trompeta de Dios, va a hacer que los muertos en Cristo resuciten primero. Así como hizo con Lázaro, que Él mandó que Lázaro resucitara y resucitó. Así va a ser con los creyentes. Observaciones aquí importantes, teológicas. Hoy, una persona que muere, ¿qué pasa con él? No sé si ya tuvieron la clase de la muerte, creo que todavía no. Bueno, spoiler, ni modo, tengo que explicarla. Un creyente hoy que muere, ¿qué pasa con él? Dice que su espíritu, de acuerdo al libro de Eclesiastés, vuelve a Dios, quien lo dio. Su cuerpo queda dormido. Su cuerpo queda dormido aquí en la tierra. Y su alma, de acuerdo a un pasaje que sí creo que vamos a ver el próximo domingo en Apocalipsis, su alma pasa a la presencia de Dios. Y está ahí en la presencia del Señor. ¿Qué ocurre cuando resucita? Lo que resucita realmente es su cuerpo, es un cuerpo glorificado, transformado, nuevo. O sea que si usted se murió viejito, no sé, yo no creo que vaya a resucitar viejito. Porque si no, mejor ahorita va con este cuerpazo que uno tiene todavía, mejor así resucita, va. Entonces mejor hay que hacer ejercicio, va, para recibir un cuerpo así macizo, va. Pero si se nos cayó el pelo, no, yo quiero tener el pelo nuevo, chele, ojos verdes, va, grande, así altote, va. Entonces, el cuerpo duerme, pero su alma está consciente. Usted lo puede ver en la parábola de Lázaro y el rico. Usted lo puede ver. Muere, pero su alma, hay conciencia después de la muerte. Entonces, el cuerpo es el que está dormido. El que va a resucitar es ese cuerpo, precisamente, junto con su alma. Entonces, cuentan un chiste acerca de la resurrección de Lázaro. Que había un predicador nuevo, predicado por primera vez. Ya lo habían entrenado y se le ocurrió predicar de Lázaro. Y cuando dice que el Señor lo mandó a resucitar a Lázaro, entonces dice, y después de que Dios le dijo, levántate, entonces, y Lázaro andó, dijo. Entonces el pastor que tenía experiencia lo queda viendo. Anduvo. ¿Cómo? Anduvo. ¿Cómo? Anduvo papo, le dice. Anduvo papo un tiempo, pero de ahí se le quitó. Dijo. Entonces, el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, va a descender del cielo y va a resucitar a todos aquellos que murieron creyendo en Él. Y luego, vea cómo Pablo lo decía, y luego nosotros, los que hayamos quedado, Pablo esperaba la venida del Señor en su época. Y esta es la manera que cada creyente siempre tiene que vivir, como que Él viene hoy, como que Él viene en este instante. Así tenemos que vivir nuestra vida cristiana cada uno de nosotros, como que el Señor viene hoy por su iglesia, por su novia, a cumplir esa promesa. Entonces, nosotros seremos arrebatados simultáneamente, o sea, tomados de aquí, llevados allá de una manera rápida. Otro pasaje que habla de esto, 1 Corintios 15. Todavía estamos en la introducción porque me falta llegar al mensaje. Ya casi llego al mensaje. 1 Corintios 15. Pero me quedan 45 minutos todavía. Dice así, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí Pablo está hablando del mismo momento.
del mismo acontecimiento. Primero dice, os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es una verdad que no había sido revelada anteriormente, sino hasta ahora. Hay varios misterios en la Biblia y quiero que preste atención. O sea, el misterio que aquí Pablo está diciendo es que va a haber una generación que no va a morir. No todos dormiremos. Está hablando de la muerte. Una generación que no va a ver la muerte, sino que va a ser transformada directamente. ¿Cuánto tiempo va a durar ese evento? En un abrir y cerrar de ojos. Hágame ojitos usted. Así, o sea, así es la forma en que él dice que va a ocurrir, en un abrir y cerrar de ojos. Así en un instante esto va a pasar. ¿Le parece increíble? ¿Le suena a locura? Yo sé que para muchos puede sonar locura esto. Por eso tiene que creerse con fe. Por eso es que hay que creerlo con fe. He aquí os digo un misterio. ¿Qué otros misterios aparecen en la Escritura? Le voy a leer algunos. La salvación de los gentiles. La unión o la existencia de la iglesia. Y que iba a estar formada por judíos y gentiles. El enceguecimiento temporal de Israel. Era un misterio, Pablo lo declara. Otros misterios, el misterio del evangelio. ¿Cómo es? Por la predicación del evangelio, el destino de una persona puede cambiar eternamente. Así, cosas que aún los ángeles querían ver. Los ángeles, dice la Escritura, que quedan viendo para acá, para ver este misterio del evangelio. ¿Cómo es que para el ser humano hay salvación, hay redención, pero para ellos los ángeles no? No lo sé. Dios en su soberanía lo sabe. Pero también hay misterios del mundo de las tinieblas. El misterio de la iniquidad es uno de ellos. El misterio Babilonia la Grande. El misterio de la mujer y la bestia. A diferencia de Dios, los misterios que Dios nos enseña es para mostrarnos su verdad, revelarnos su palabra. El mundo de las tinieblas, el ocultismo, mantiene misterios, pero son misterios que no quieren revelar. No quieren revelar sus fechorías, siempre andan ocultos de la luz. Pero Dios, cuando nos habla de un misterio que nos quiere revelar, es para darnos a conocer una verdad. Y esa verdad que todo el mundo la sepa. Entonces, aquí, volviendo al misterio, el misterio es una generación no iba a ver la muerte. Una generación iba a ser transformada directamente. Iba a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Los muertos van a resucitar con cuerpos incorruptibles y luego nosotros seremos transformados. Y todo esto va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. O sea, esto puede ocurrir aquí, en este momento, ahora. En cualquier instante. Que muchas personas en todo el mundo desapareceríamos en un abrir y cerrar de ojos. Así. Yo sé que para muchos, y aún de los que nos están escuchando, suena que esto está loco. Pero el asunto es que ya ocurrió una vez. Y ahora quiero que sí, pasemos al mensaje. Y vayamos cuando ocurrió. Hebreos 11. Hebreos 11. Versículo 5. Por fe, Enoc fue trasladado para que no viera muerte. ¿Ve lo que dice? Para que él no vea la muerte. Él fue trasladado. Y no fue hallado, porque lo trasladó Dios. Y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Enoc fue trasladado. Él no vio la muerte. Una generación así va a ocurrir en el futuro. Y como Pablo, nosotros creemos que somos nosotros. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí creo que somos nosotros. Y cada día que pasa parece que estamos más cerca de ese momento. Mire, hay dos formas de llegar a Dios.
Una corta y otra en el momento de Dios. En el momento de Dios es en el rapto. Y la corta es que lo atropella un carro. Por fe Enoc fue trasladado para que no viera muerte. Y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, esos detalles son importantes. ¿Por qué fue trasladado Enoc? ¿Por qué fue llevado Enoc? ¿Por qué Enoc no vio la muerte? Porque agradó a Dios. ¿Y cómo agradó a Dios, pastor? Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar. Entonces, nosotros somos salvos por fe. Sin fe es imposible agradar. Vea, no dice que sin fe es difícil agradarlo, no, es imposible. Si usted no tiene fe en Dios, usted no lo agrada. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. Qué feo me dijo, pastor, que yo no le agrado. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pastor, pero yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Tiene fe en Dios? No, usted no lo agrada. Tiene que creer en Él. Tiene que creer en Dios. Y es una creencia tal que no solamente tiene que creer, yo creo que Dios existe, ya se lo expliqué. Los demonios creen y tiemblan, pero no le rinden su voluntad a Él. El creer en Dios es rendirle su vida, su corazón a Él y que Él sea lo número uno en su corazón. Que sea el primero. De esto habló mi esposa el domingo pasado, del primer amor. El primer amor es que Él sea lo primero, el centro de su ser. Que cada decisión de su vida se base, Dios, ¿es esta tu voluntad? ¿Es esto lo que tú quieres para mi vida? ¿Cuántas decisiones toma usted diariamente y no le interesa lo que Dios piensa? Es Dios el centro de su vida. Entonces dice aquí, pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Pastor, pero yo hice la primera comunión, la segunda, la tercera, no sé cuántas comuniones existen. No importa. La pregunta es, ¿tiene fe en Dios? ¿Sí o no? Porque sin fe es imposible estarlo agradando. Vea que, y aquí viene una pregunta. ¿Cómo es que Enoc tuvo fe en Dios? Yo me planteaba esta pregunta, y esta pregunta es interesante. ¿Sabía usted que Adán vivió 930 años, correcto? Y Enoc, casi toda su vida que estuvo aquí en esta tierra, conoció a Adán. ¿Sabía eso? Vivió toda su vida Enoc conociendo a Adán. Él tuvo la oportunidad que ninguno de nosotros tiene en este momento, pero que quizá en el cielo sí vamos a tener, de ir y reclamarle a Adán, ¿qué hiciste? ¿Por qué no metiste en este problema? Él tuvo esa oportunidad. Hoy sí, hablando en serio, tuvo la oportunidad de hablar con el primer hombre, creado por Dios. Adán le pudo haber contado cómo era vivir en el jardín del Edén. Adán le pudo haber contado cómo era caminar y hablar con Dios. Pudo contarle todas las maravillas de cómo era la naturaleza, de cómo él podía estar con los animales y sin tener miedo de que alguien le haga algún daño, de que no había cansancio, que no había muerte, no había dolor, no habían espinas, no habían cardos, no estaba la maldición en la tierra. Él pudo escuchar de Adán directamente eso. Pudo escuchar de él también cómo fue la caída. Y pudo seguir escuchando a Adán diciendo, es que la mujer que me dieron, es que la mujer que me dieron. Y yo sé que muchos se agarran de eso. Pero también pudo escuchar que cuando cayeron estuvo la promesa de Dios. Que de la mujer iba a venir una simiente que iba a destruir la cabeza de la serpiente. Él pudo escuchar eso de aquel primer hombre. Era un privilegio.
Pude escuchar la historia de Caín y Abel, contada por su propio padre. Pudo saber de la manera correcta para acercarse a Dios y cómo adorarlo, aquello que Abel hizo. Entonces, este hombre tuvo ese privilegio de escuchar eso de ese primer hombre, de Adán. Enoc, escuchando cómo era caminar con Dios en el jardín del Edén, me imagino yo, él dijo, yo quiero caminar con Dios. Así como caminó Adán, yo quiero conocerlo, quiero caminar así como caminó él antes de la caída. Si usted lee Génesis 5, ve todos aquellos que caminaron, que vivieron, y simplemente dice, y vivieron, y vivieron, y vivieron. Pero de Enoc no. De Enoc dice que anduvo con Dios. Génesis 5, búsquelo. Génesis 5. Verso 21. Había vivido Enoc 65 años cuando engendró a Matusalén. Vea cuánto esperó él para tener su primer hijo. 65 años. Wow. Se esperaba bastante en aquel tiempo. Y anduvo Enoc con Ja Elohim 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El primer hijo de Enoc se llamó Matusalén. ¿Cuántos saben de Matusalén? Amén. Lo han escuchado, es famoso Matusalén. ¿Por qué es famoso Matusalén? Porque es el que más años ha vivido de todos los seres humanos. ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿Por qué es el que más años ha vivido de todos los seres humanos? Hoy le voy a dar una posible respuesta para que tenga ahí su calculadora a mano. Vivió 969 años Matusalén. Entonces dice aquí otra vez, había vivido Enoc 65 años cuando engendró a Matusalén, y anduvo Enoc con Ja Elohim 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y Enoc anduvo con Ja Elohim y desapareció, porque lo arrebató Elohim. Aquí está. Entonces, dice la Escritura que anduvo con Dios, con Ja Elohim. Elohim, pues nombre plural que se traduce dioses. Es el nombre que más aparece al libro en el principio, en Génesis, como el Dios todopoderoso, creador de todo. Pues con ese poder fue que él se llevó a Enoc, para que él no viera la muerte. Y se lo llevó y desapareció. Antes de Enoc, simplemente dice de los hombres que vivieron. De ninguno dice esta reseña. Y son pocos los versículos que nos hablan de Enoc, pero nos dicen lo suficiente acerca de su vida. Caminó con Dios. Vimos que tuvo fe en Dios y por esa fe agradó a Dios. Fue una fe que lo llevó a caminar con Dios. Y aquí lo vemos que vivió todos sus años luego caminando con Dios. ¿Camina usted con Dios? ¿Es consciente usted de la presencia de Dios en su vida? Le tengo una buena noticia. Si usted ha nacido de nuevo, la promesa de Cristo Jesús es: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Literalmente usted camina con Dios como creyente, porque el Espíritu Santo mora en su corazón y está con usted para siempre. Entonces, esa promesa que vemos o ese cumplimiento que ocurrió con Enoc también va a ocurrir con cada creyente en Cristo Jesús que ha nacido de nuevo. Porque usted camina con Dios. ¿Sabía usted que Enoc fue un predicador? ¿Sabía usted que Enoc predicaba? Está en la Biblia. Él, y yo creo en esto, él
escuchó la promesa de Dios para la humanidad, que de la mujer iba a nacer una simiente que destruiría la cabeza de la serpiente. Y él pudo verlo y lo predicó. Judas 14. No pierda Génesis 5, y si ya lo perdió, pues. Judas 14. Bueno, Judas 1, 14. Solo hay un capítulo en Judas. Está antes de Apocalipsis. Dice así, versículo 14. De estos también profetizó Enoc. Ve usted que Enoc predicaba. Séptimo desde Adán, diciendo, vea lo que él dijo. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc predicó la palabra. Enoc fue testimonio para su generación. Pastor, pero era el séptimo desde Adán. Adán estaba vivo. ¿Qué tanta maldad había en la época de Enoc, pastor? Ya le voy a contar qué tanta maldad había. Entonces, Enoc predicó y él vio venir al Señor con sus santas decenas de millares. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando del juicio que va a venir, que el Señor Jesús va a venir acá a esta tierra. Él pudo verlo. Esa comunión con Dios le reveló tantas cosas. Eso que él anduvo con Dios. Ojo, de ningún otro en la Escritura se habla así como se habla de Enoc. A pesar de que tenemos tan poquito, sabemos tanto de él. De su carácter, de su conducta, de su fe. O sea, su fe lo llevó a agradar a Dios. Su fe lo llevó a vivir una vida piadosa, santa. Su fe lo llevó a ser un profeta de Dios. Profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios. Si usted el 6 de abril va y predica, usted es un profeta. Está llevando el mensaje de Dios a la gente. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted se lo dice a alguien allá, esa es palabra del Señor. Esa es palabra de Dios. Entonces, interesante, HD. ¿Vieron un programa de HD el miércoles? ¿De qué hablábamos? Traficantes de la fe. ¿Sabe que de esto habla Enoc aquí, en este pasaje? Si usted lee Judas, está hablando de los falsos profetas. Y Enoc, séptimo desde Adán, ya habían fe. Ya existían en esa época, al principio. ¿Cómo fue la época de Enoc? ¿Cómo fue la época de Enoc? Y aquí viene el tema. Y con esto cierro y es el centro del mensaje. Enoc tuvo un hijo que se llamó Matusalén. El hombre que más tiempo ha vivido en esta tierra. ¿Por qué vivió tanto? Ahorita lo vamos a ver. Pero Matusalén tuvo un hijo también, que se llamó Lamec. ¿Sabe cuántos años vivió Lamec? 777 años. Esos vivió Lamec. Una duración muy curiosa. Lamec tuvo un hijo. Entonces, Lamec era nieto de Enoc. Y Lamec tuvo un hijo. Verso 28 de Génesis 5. Por eso le dije que no lo perdiera. Y seguro este hijo usted lo conoce. Por las historias, claro, no creo que lo haya conocido. Génesis 5, verso 28. Había vivido Lamec 182 años cuando engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y de la fatiga de nuestras manos de la tierra que maldijo Yahvé. Noé era, ¿cómo se dice? Bisnieto de Enoc. No era bisnieto de él. ¿Sabe
¿A qué edad de Noé ocurrió el diluvio? ¿Alguien sabe? Ocurrió a los 600 años de la vida de Noé. A los 600 años de la vida de Noé ocurre el diluvio. Pues Matusalén, el hijo de Enoc, hay quienes dicen que su nombre tiene dos significados. El primero es, déjeme ver, aquí lo tengo. Hombre con jabalina. Ese es el primero. Pero el segundo es más interesante. Significa, cuando muera, será enviado. O sea que cuando Matusalén muera, será enviado. Eso es lo que quiere decir. Y entonces, ahí con su calculadora, en Génesis 5, usted no lo haga ahorita, se lo dejo de tarea. Vaya y calcule y va a ver que la vida de Matusalén, él muere cuando el diluvio viene. Muere Matusalén y luego viene el diluvio. Exactamente en el año 600 de la vida de Noé, es el año que muere Matusalén y es el año que viene el diluvio. Entonces, ¿qué quiere decir la prolongación de la vida de Matusalén? Si su muerte iba a marcar el inicio del diluvio, representaba la misericordia de Dios, la extensión del tiempo de Dios para paciencia con la humanidad, para que se arrepintiera. Su hijo Lamec tiene una edad de 777, número perfecto, que también se cumple. Entonces, Dios tiene un tiempo perfecto. Y Dios da gracia y espera que cada uno de los seres humanos se arrepienta. Y por eso creo yo que la extensión de la vida de Matusalén ocurrió por esa razón. Para dar oportunidad a la gente que se arrepintiera en el tiempo de Noé. Pero solo 8 se salvaron. Noé y toda su familia. ¿Sabe? Noé también fue un predicador. Y cualquiera se podría decepcionar. No, pastor, solo 8 tuvo en toda su congregación. Pero fue toda su familia. Se salvó toda su familia. Un ministerio exitoso, fructífero, porque dio testimonio de Dios. ¿Qué ocurrió antes del diluvio? Que fue el juicio para toda la humanidad. Enoc fue arrebatado al cielo. Y eso es lo que nosotros como creyentes creemos, que Dios nos libra de la ira venidera. Parece locura, pero en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos llevados juntamente con ellos para unirnos con el Señor en el aire. Y así estar para siempre con el Señor. Apocalipsis 3, verso 8. Una promesa dada a la iglesia directamente por el Señor Jesucristo. Una promesa dada a la iglesia. Y eso que está ahí, amada iglesia, es algo que nosotros tenemos que cuidar siempre. Esta promesa. Porque describe a la iglesia que Él se va a llevar de esta tierra. Si lo describe a usted, está bien. Si no lo describe a usted, es tiempo de ponernos a cuenta. Apocalipsis 3:8 dice así: yo sé tus obras, o sea, Él las conoce. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poco poder, vea la característica de esta iglesia. Tienes poco poder. Ahí varias interpretaciones se han dado. Una, y creo yo que es la más adecuada, es que no son muchos. Tienes poco poder. Has guardado mi palabra. ¿Qué característica dice? Has guardado mi palabra. Es una iglesia que vive por su palabra. Es una iglesia que se deja guiar por su palabra. ¿Sabe? En HD decíamos esto. ¿Sabe de qué manera Dios gobierna a cualquier iglesia en este tiempo? Por esto, por su palabra.
Es su palabra la que tiene que guiar la vida de la iglesia. Es su palabra la que tiene que guiar cómo se administra una congregación, cómo está organizada una congregación, no por un hombre, sino por esta palabra. Y si aún yo como pastor me salgo de esta palabra, están los ancianos aquí para jalarme las orejas. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Si hay vidas que no están reguladas o guiadas por esta palabra, no son de estas vidas de las que habla esta palabra, este pasaje. Porque has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Verso 10. Por cuanto, otra vez lo dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y aquí está hablando de algo más. Dice la palabra de mi paciencia. Cuando usted enfrenta pruebas en la vida, ¿cómo las enfrenta? ¿Cómo enfrenta esas pruebas? Lloriqueando, quejándose, hablando mal, o con la confianza en Dios de que Dios va a tener el cuidado de usted. Hablábamos en HD, cuando aparece Satanás y le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Él no las convirtió, porque no solo de pan vivirá el hombre. Él como ser humano se sujetó a la voluntad de Dios. Pero ¿cuántos en todas las congregaciones que muchos escuchan, cuántos quieren hacer lo que Satanás pidió? Convertir las piedras en pan. Yo pacto para que esta piedra se convierta en pan. ¿Ha escuchado eso? La palabra de mi paciencia se refiere a que en este mundo vamos a tener tribulaciones, angustias, problemas, pero a pesar de eso vamos a permanecer. Porque van a venir ríos, fuertes vientos y van a golpear aquella casa, pero si esa casa está fundada sobre la roca, va a permanecer. Pero no vamos a evitar que un río o que un viento venga y nos golpee. Pero sí vamos a lograr permanecer firmes porque estamos fundados sobre la roca. Esta iglesia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Esta es la promesa para la iglesia. Es una promesa preciosa, una promesa que también nos llama a reflexión. Nuestra vida tiene que estar guiada por su palabra. ¿Quiere tener comunión con Dios así como la tuvo Enoc? Aquí está. Porque estas palabras son espíritu y son vida. ¿Quiere vivir una vida espiritual? Aquí está. Aliméntese de esta palabra porque es espíritu, es vida para usted. No sustituya la palabra con cantos. Pastor, yo no leo la palabra porque me gusta adorar a Dios y alabar a Dios. No, no la sustituya. Esto no tiene sustituto. Es la que usted necesita para vivir. No solo de pan vivir el hombre, sino de esta palabra. Es esta palabra la que nos va a hacer caminar como anduvo Enoc. Y cuando descubra algo que no está bien en su vida, es que así me enseñó mi papá, es que así le vi a mi... No. Usted no, su patrón, su estándar, no es su papá, no es su mamá, no es ninguno de nosotros, no es el pastor, es Cristo Jesús. Él es su modelo a seguir. Entonces, queremos caminar con Dios. Dejémonos guiar por esta palabra. La promesa de Dios se va a cumplir. Él dijo, yo voy a volver por su iglesia. Y Él viene y viene pronto. Pastor, eso de que viene pronto desde hace 2000 años lo dicen, sí. Pero tome en cuenta que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces Él dijo, vengo en breve, en un par de días. Entonces sí, claro, nosotros quisiéramos. Apenas 2 días han pasado, ¿sí? Apenas 2 días y ya está usted quejándose. Creemos que Él viene pronto. Cuando veo todo lo que ocurre humanamente, todo apunta a su regreso. Todo apunta a su venida. Pero ¿sabe qué es lo más lamentable? El primer juicio fue con agua, el segundo es con fuego. Estoy pensando si predico eso el otro domingo. Estoy pensando. ¿Lo predico o no lo predico? Yo creo que sí. Vamos a ver cómo unos pasajes que nunca he predicado acerca de ese momento.
Su venida está pronto. En un abrir y cerrar de ojos, piensa en ese momento. En un abrir y cerrar de ojos. Vamos a estar allá en la gloria. Pero varios se van a quedar. Y eso lo lamento. Gente que quiso, que estuvo y tuvo la oportunidad de oír y nunca le rindió su corazón. Tal vez sea su padre, su madre, su esposa, sus hijos, no lo sé. Sus amigos. Teniendo la oportunidad, nunca quisieron rendirle su corazón. Varias veces me invitaron a mí a la iglesia. Yo me negaba. Pero un día sí. Recuerdo, estaba al final, hicieron el llamado para aceptar al Señor. Y yo no podía más. Por el secuestro de mi padre, yo le había dicho que él iba a servir. Pero era mentira, yo no le empecé a servir inmediatamente. Pero en ese momento que hicieron el llamado, yo me acordé de todo lo que Dios había hecho en mi vida. Cómo había cuidado a mi familia, le había protegido. Y en ese instante dije, sí, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Me hicieron trampa ese día. Preguntaron, ¿quiénes repitieron la oración? Yo levanté la mano. Bueno, esos que tienen la mano levantada, pasen al frente. Yo era todo tímido. Digo yo, me hicieron trampa. Mientras iba caminando yo al altar, no paraba de llorar. No paraba de llorar. No sabía lo que estaba pasando, pero fue algo aquí en mi interior. Y aquel muchacho que odiaba la lectura, yo la odiaba, la detestaba la lectura. Dios puso un hambre por leer su palabra. Así, de un día para otro, de querer leer su palabra. Él puede cambiar nuestra vida si se lo permitimos. Él puede transformar nuestros corazones si se lo dejamos. Él está a la puerta y llama. Lo lamentable va a ser, y el primer juicio que Dios va a desatar sobre la humanidad es precisamente ese, que se lleva a su iglesia. Porque los que se quedan saben que eso ya ocurrió. Y que lo que queda ahora es otro camino. Duro, pero hay otro camino. ¿Cuántas oportunidades Dios nos da? Susan leía o contaba esa parábola de aquel hombre que escogió una viña. Es una viña escogida. La plantó en una ladera fértil, en la mejor tierra que tenía. Le hizo un vallado, le hizo un cercado, para que aquella viña nadie la dañara, nada la pudiera dañar. Pero pasó el tiempo y la viña, cuando va a dar frutos, en lugar de dar uvas, dio uvas silvestres. Y la diferencia es abismal. Una es dulce, la otra es ácida. Decía Dios, ¿qué más puedo hacer por mi viña que no haya hecho por ella? ¿Qué más puedo hacer si ya di a mi hijo para salvarlo de sus pecados? Y esa es la pregunta hoy. ¿Qué más queremos que Dios haga? Miren, en un instante, toda enfermedad para los hijos de Dios va a desaparecer. En un instante, toda deuda ya no va a importar. En un instante, todo el calor que hoy... En un instante estaremos en calles de oro, en un mar de... Por esas calles debemos de caminar todos. Con nuestros hijos, con nuestras esposas, con cada uno de nuestra familia. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos. Y ahí con sus ojos cerrados. Esta es una promesa del futuro, pero que Dios ya nos dejó un ejemplo en el pasado. Y ese ejemplo del pasado nos muestra la manera en que tenemos que vivir esta vida cristiana. Una vida que ande con Él todos los días. Yo no sé si usted ha tropezado en este caminar. Yo no sé cómo ha venido usted hoy. Pero aquel que conoce los corazones sabe cómo está su vida hoy. Aquel que tiene ojos de llama de fuego, que nada puede quedar oculto ante su presencia, Él sí conoce su mente, su corazón. Si usted quiere ponerse a cuentas con el Señor hoy,
ahí con sus ojos cerrados, puede con fe hacer esta sencilla oración conmigo. Señor Jesús, estoy aquí esta mañana para pedirte perdón por todos y cada uno de mis pecados. Quiero conocerte, Dios, ese Dios del que hablaron hoy aquí en la prédica, ese Dios con quien caminó Enoc, ese Dios que viene pronto a reinar, que vivió, murió, pero resucitó por mí. Te quiero conocer. Quiero entregarte desde ya mi corazón y mi vida. Jesús, te recibo como el Señor de mi vida, como mi Salvador, para que me transformes conforme a tu voluntad y que me hagas la clase de persona que tú quieres que yo sea. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo para que moldee todo mi ser y me haga una nueva criatura. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Póngase de pie. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.